Los bosques de hoja caduca extienden sus posesiones por diferentes regiones del hemisferio norte. Canadá, Estados Unidos, el norte y centro de Europa poseen los territorios más extensos de bosques templados. En el hemisferio sur se sitúan pequeños retazos en rincones de climas favorables como Nueva Guinea o el sur de Argentina. Dentro de este ámbito templado, en nuestro continente, el Océano Atlántico ejerce su influencia sobre los bosques templados del occidente y, en España, sobre toda la cordillera Cantábrica. Los frentes atlánticos barren continuamente las tierras cercanas. Las nubes que nacieron en el mar se pegan a las campiñas y los montes de los montes cantábricos. La consecuencia es una neblina persistente y una considerable cantidad de precipitaciones. Los bosques templados o caducifolios necesitan una gran cantidad de agua que la lluvia aporta de forma bastante regular. A lo largo de todo el año se suceden tormentas y lloviznas que impiden la existencia de una estación realmente seca. El agua empapa la tierra y crea frecuentes regatos y ríos que transcurren por el interior de los bosques. Muchos de los ríos norteños nacen al abrigo de los bosques húmedos y albergan en los propios terrenos boscosos a una variada fauna muy unida al agua. Pero echemos un vistazo al interior de uno de estos bosques. Nuestra mirada acabará parándose casi seguro entre las ramas. Una de las adaptaciones más asombrosas de las plantas de estas latitudes es su capacidad para tirar y volver a crear hojas. Precisamente de esta facultad proviene el apelativo de caducifolio. Pero, ¿por qué tirar todos los años las hojas que tanto cuesta construir? La respuesta es sencilla. Para adaptarse al clima cambiante de las regiones templadas. Cuando las condiciones son adversas, con bajas temperaturas, días cortos y precipitaciones en forma de nieve, se liberan de las hojas que no resisten esas condiciones tan duras. Ya sin el follaje, los árboles entran en un estado de vida latente. Ahora en primavera, tras el estéril invierno, brotan con fuerza las hojas. En unas semanas, los árboles crean una densa capa verde que absorbe la energía solar. Se establece en ese momento una dura competencia por el calor y la luz. Las plantas del sotobosque deben florecer antes de que los árboles les impidan volver a ver un solo rayo directo de sol. Se ha calculado que los hayedos solo dejan pasar hasta el suelo un 5% de radiación solar directa. Algunas plantas, para evitar esta sombría circunstancia, se apresuran a florecer. Otras se han aclimatado a este tipo de bosque de luz escasa, de sombras persistentes y frescas bajo el dosel de hojas. La humedad casi constante condiciona la vida de los animales y las plantas. Todos deben acomodarse a un medio donde la lluvia, la humedad o el barro suelen estar presentes. También el hombre se ha adaptado a este clima umbrío. La cultura de los pueblos norteños ha remediado de forma muy creativa los pequeños problemas que acarrea la abundancia de agua. Un terreno tan húmedo, frecuentemente encharcado, es incómodo e insalubre si no se está bien aislado. Un rígido y aislante calzado es una buena solución para mantener los pies secos y calientes. Visitemos el interior de un pueblo norteño. El remedio para aislarse de la humedad del suelo se encuentra en los propios bosques de la zona. La madera de los árboles del bosque caducifolio
es la mejor solución para mantener los pies secos a pesar de los charcos o las lluvias. La construcción de las madreñas era habitual en los pueblos del norte. Muchas aldeas contaban con su propio artesano que labraba con habilidad y rapidez el calzado para todo el pueblo. Con unas pocas herramientas y mucha destreza, va dando forma al calzado. Tras un buen rato de trabajo de un tosco pedazo de madera, surge la forma reconocible de las madreñas. Los artesanos tradicionales utilizaban maderas blandas, fáciles de tallar y resistentes a las fisuras. Es el caso de árboles como los castaños, las hayas o los abedules. Pero volvamos al bosque atlántico. El árbol debe utilizar bien su tiempo para crecer y almacenar reservas. Tienen solo la primavera y el verano. Un haya suele desplegar unas 200.000 hojas que cada día liberan cerca de 70 litros de agua a la atmósfera. Este aporte de agua permite que la temperatura interior del bosque llegue a ser 5 o 6 grados menor que al sol. Por este motivo, en verano siempre buscamos el refugio de los bosques. A principios de primavera, los árboles comienzan a reproducirse. Al contrario que otras plantas, no necesitan la colaboración de los insectos. De hecho, las flores de los árboles, como robles o hayas, no son especialmente llamativas, ya que no compiten por atraer a moscas, abejas o mariposas. Lo que sí precisan es la ayuda del viento. Aunque los árboles no necesitan a los insectos sí se sienten muy a gusto en los árboles. Cada parte del árbol es explotada por algún animal. La diversidad de vida que alberga el ecosistema boscoso es muy amplia. En torno a él, en el interior de la floresta, se establecen multitud de relaciones que unen en un complejo entramado a plantas y animales. Muchos pequeños coprotagonistas aparecen y desaparecen de la escena continuamente. Millones de insectos de todo tipo viven a expensas del bosque. Cada especie de árbol o arbusto es capaz de alojar a distintos hexápodos. Sobre un tilo se encuentran hasta 30 insectos diferentes. Sobre un haya más de 60 especies distintas. En los abedules viven cerca de 30. Pero el árbol más requerido por estos diminutos seres es el roble. Sobre sus hojas, en las ramas o su corteza, se cuentan hasta 300 especies distintas de insectos. Algunos se alimentan de sus hojas o de su savia. Otros se refugian en el tronco o las ramas, y otros viven predando a ambos. Si buscamos entre las ramas más bajas del bosque, nos encontraremos con el hogar de los diminutos chochines. Construyen su nido abrazado a las hojas y ramas de los árboles más jóvenes. Su hogar es una esfera perfecta tapizada de musgos y líquenes. Los agateadores prefieren construir su nido tras las cortezas desprendidas de los grandes robles. Con su diminuto tamaño, pueden colarse por las rendijas y proteger a sus pollos detrás de la gruesa coraza del árbol. Los estorninos ocupan los viejos nidos de los carpinteros para criar a sus pollos. Cazan insectos en las lejanas praderas, pero suelen criar en los bosques más próximos. También los trepadores azules ocupan los nidos abandonados de los carpinteros. Como la entrada suele ser demasiado grande y puede colarse algún enemigo, primero estrechan con barro el agujero hasta quedar reducido a su propio tamaño.
Es una labor tediosa, pero también es un seguro contra posibles predadores. Una vez estrechada la entrada, limpian de insectos el interior y tapizan el nido con escamas de pino silvestre que, al ser ricas en resina, ahuyentan a los insectos y mantienen el interior aseado y desinfectado. A pesar de todas las precauciones del trepador, siempre puede aparecer algún fisgón. Los herrerillos caben de sobra por la entrada y no dudan en curiosear para ver si ese agujero tiene dueño. Quizá puedan quedarse con él para establecer su propio nido. Los bosques atlánticos cuentan con algunas sorpresas. Los grandes árboles albergan a los especialistas de la madera. Entre sus inquilinos podemos descubrir a los pitos negros. Este pájaro carpintero es el mayor de todos los pícidos europeos. Su hábitat está restringido a este tipo de bosque atlántico. La escasez de grandes bosques provoca que su número sea también muy limitado. Con frecuencia podemos descubrirle en los tocones podridos de hayas o robles, buscando insectos con su poderoso pico. En un viejo haya. En su parte más alta, descubrimos el nido de un pito mediano. También se trata de un animal muy escaso asociado a los bosques caducifolios de la zona cantábrica. Como los otros carpinteros, excava el nido en el interior de un grueso tronco. Los pollos ya crecidos esperan por turno en la entrada. Los padres les abastecen continuamente de insectos y algunos frutos tempranos. El pito mediano siente una especial predilección por los añosos bosques de robles. Entre las robustas ramas de los robles podemos descubrir otro pequeño y elegante pájaro. Es el mito, de delicados tonos rosas y una cola larga y delgada. A principios de la primavera se apresura a preparar el nido. Así podrá hacer varias nidadas. Pasa largos ratos buscando plumas y crines para forrar el interior del hogar. Suele acompañarse por su pareja. Juntos acaban su delicada construcción en apenas una semana. Pero entre las ramas más altas de los robles también hacen el nido algunas aves rapaces. En este caso encontramos a los ratoneros. Sobre un espigado roble, los ratoneros han ubicado su nido. Suelen cazar pequeños animales en las praderas y los campos de cultivo, pero siempre nidifican entre las ramas de los árboles. Los pollos ya tienen algunas semanas y comienzan a ejercitar sus músculos. A lo largo del día, los padres les llevan ratones, avecillas e incluso piezas más complicadas de ingerir, como los grandes lagartos ocelados que ponen en un serio aprieto al benjamín de la nidada. Los robles y hayas también son muy utilizados por los humanos. Los bosques húmedos siempre han sido una fuente de madera para los habitantes de sus proximidades. Una de las principales fuentes de calor procedía de la leña cortada en robledales y hayedos. En muchos pueblos se sorteaban los terrenos comunales para aprovechar la leña, pero permitiendo siempre que el arbolado pudiera regenerarse. Solo se cortaban algunos pies y se mantenía la estructura del antiguo bosque, aclarando las zonas más densas. Cada año, las cortas se realizaban en lugares diferentes.
En los alrededores del pueblo las familias almacenaban madera suficiente para todo el año. Con el acúmulo anual de leña se mantenía el fuego de la lumbre para cocinar y calentar las viviendas. Pero la madera de los distintos árboles ha tenido usos muy diferentes. La construcción de los propios pueblos y muchos de sus elementos arquitectónicos solo era posible con los materiales extraídos del bosque. Techumbres, balconadas, paredes interiores, incluso la fisonomía de algunos pueblos viene marcada por la presencia continua de la madera. Pero además de soportar la estructura de las casas, la madera estaba presente en multitud de utensilios cotidianos. Determinadas comarcas de la región cantábrica eran conocidas por la habilidad de sus habitantes para hacer cuencos de madera u otros utensilios que luego se vendían en las ferias más lejanas, en lugares donde los bosques eran mucho más escasos. Para su actividad artesana, construían ingeniosas herramientas con la propia madera de las que sacaban un excelente rendimiento. Sin embargo, el uso del bosque no siempre ha sido razonable. Antaño llegaron a esquilmar montes enteros que nunca más se recuperaron. La madera de los bosques atlánticos era primordial como elemento de construcción de buques de guerra o como combustible para los altos hornos, que abastecían de cañones a un imperio que debía defender demasiadas plazas fuertes. Es asombroso descubrir que para construir un galeón se necesitaban al menos 2000 robles de buen tamaño y para fundir un solo cañón se talaban 50 hectáreas de bosque. Todavía hoy podemos descubrir viejos cañones nacidos al calor de los bosques cantábricos. A pesar de todo, la vida sigue y ya es otoño en el bosque. Las hojas comienzan a teñirse de colores amarillos y rojos. Es la señal más evidente de la otoñada. El ambiente húmedo que reina en el interior facilita la existencia de multitud de setas. Estos seres, a mitad de camino entre las plantas y los animales, también son explotados por los habitantes de estas tierras, que encuentran en ellos un bocado exquisito. Con la llegada del otoño maduran los frutos del bosque caducifolio. Las bellotas, orondas y sabrosas se oscurecen y acaban desprendiéndose de las ramas. Durante el otoño la floresta guarda un montón de sorpresas. Al anochecer, entre la maleza aparece el lirón gris. Sale de su escondrijo dispuesto a llenar el estómago con los frutos recién caídos. Este roedor de buen tamaño es un habitante clásico del bosque húmedo. Su pelaje plateado disimula su silueta en la oscuridad. Con agilidad rebusca entre las ramas o la hojarasca hasta encontrar el apetecido fruto. Durante el otoño va a ingerir grandes cantidades de alimento para poder pasar el invierno plácidamente dormido. Como las bellotas, los frutos de las hayas maduran en otoño. Los hayucos que penden de las ramas se abren y dejan caer las sabrosas semillas. Al mismo tiempo maduran las castañas o las bayas de los arbustos. Todos estos frutos son muy energéticos y nutritivos. Los roedores son muy abundantes entre la maleza del bosque. Lirones, topillos y ratones ocupan casi cualquier lugar de la espesura. Este ratón de campo, muy frecuente en el interior de todo tipo de bosques, ya ha encontrado su desayuno.
Incluso la variedad del ecosistema permite la convivencia de ratones de campo, ratones morunos, el ratón leonado o el ratón espiguero. Cada uno ocupa un nicho diferente. Debe moverse con sigilo porque cualquier ruido puede delatarle ante los abundantes predadores de la espesura. Es mejor tomárselo con tranquilidad y darse una relajante sesión de aseo con la mayor discreción posible. Pero el viejo bosque también alberga a mamíferos de gran porte. Es el caso del jabalí. No importa su tamaño, como el lirón gris, él también se deleita con las bellotas recién caídas. Aprovechan estas jornadas para engordar merced a la importante carga de grasa que le aportan estos frutos. Su delicado sentido del olfato le permite descubrir cada bellota perdida entre la hojarasca. Al mismo tiempo, la jeta es una poderosa herramienta que desbroza o remueve el suelo para no perder un solo fruto. Cuando llegue el invierno habrá preparado una importante capa de grasa alrededor de todo su cuerpo que le permitirá resistir las bajas temperaturas y la escasez de alimento. Otro habitante habitual de los densos bosques húmedos es el corzo. Es el ciervo de menor tamaño que habita en el continente europeo. Su vida está muy ligada a los ambientes forestales frescos como los robledales o los hayedos. Su reducido tamaño y la escasa dimensión de sus cuernas nos indican que se trata de un animal forestal acostumbrado a moverse entre la vegetación más cerrada. Durante el invierno forman pequeños grupos en los que suele verse a un macho y varias hembras. Pululan por el bosque en busca del escaso alimento que queda a la vista. Al llegar la primavera, los machos se vuelven muy territoriales y agresivos, y no dudan en atacar a cualquier forastero que ose entrar en sus posesiones. En esta difícil época invernal, un arbusto cobra una especial importancia. Se trata del acebo. Precisamente sus frutos maduran en pleno invierno. Las ramas se cuajan de frutos rojos que alimentan a una gran cantidad de animales durante toda la estación. Por si fuera poco, sus duras y pinchudas hojas conforman un robusto paraguas contra las nieves y las lluvias. En el interior de las acevedas, densas y abigarradas, la temperatura se mantiene más elevada y el viento no penetra. Los acebos se convierten entonces en los salvavidas de gran parte de la fauna del bosque. Uno de sus asiduos visitantes durante el invierno es el gallo de bosque o urogallo. Esta hermosa ave en la península ibérica solo se distribuye por los bosques de clima atlántico. Sus últimos refugios se encuentran en los bosques cantábricos y pirenaicos. Las poblaciones de urogallo cada vez son más escasas. A pesar de la prohibición total de su caza, cada vez resulta más difícil escuchar su enardecido y reiterativo cloqueo en los umbríos y neblinosos bosques atlánticos.